Aunque siempre se han conocido, últimamente se ha escuchado mucho hablar de los hongos terapéuticos. Este tema Lina Mantilla lo trajo como invitación al programa. Llegué como cual mamá convulsionada porque en una individual o en un... ¿Cómo se le dice a lo que le ponen en la mesa en los restaurantes que tienen cosas informativas? Y un individual. Hablaban de los hongos, de sus beneficios y abiertamente... Como si fuera la octava maravilla. Como si fuera la octava maravilla e induciendo a los niños a que pues sería normal consumirlos cuando estén más grandes o a cierta edad. La toxicóloga Marie Claire, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Bueno, yo creo que, pues primero muchas gracias por la invitación porque es un tema que está como en tremenda controversia. Y yo creo que parte de la controversia es lo que vos contabas. Uno ve ya muchísimas marcas que hablan y entonces dicen los hongos, las bondades de los hongos. ¿Están diciendo una mentira? No. No. Los hongos son un reino, algunos dicen está entre animal y vegetal. Tienen un reino propio y si uno mira, los hongos tienen un montón de usos, desde la alimentación y nuestros maravillosos champiñones, pasando por unos hongos que han tenido propiedades terapéuticas como el ganoderma, hace muy poquitos años. También es un hongo. Sí, claro que sí. Boom del ganoderma. Hay otros medicinales como la melena de león, pero hay otros tóxicos. Lo peor que le pudiera pasar a un ser humano es comerse una manita faloides, es una hepatotoxina claramente definida. Entonces, fíjate que cuando uno habla de hongos, uno tiene que decir, oiga, ¿de qué quiero hablar? Hongos estamos hablando? Quiero hablar de los alucinógenos o de los que tienen un potencial terapéutico, quiero hablar de los tóxicos. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, porque cuando yo hablo de generalizaciones, todos, siempre, y yo no sé a qué persona de la población le está llegando eso. ¿Y de qué forma lo está asimilando? Literal, yo digo, un hongo puesta a mesa. Claro, puede que, sí, claro. Sí. Entonces, junto con la información deberían decir, existen distintos tipos de hongos y poner como las recomendaciones. Esto es una cosa que he venido como pensando mucho porque con las sustancias psicodélicas y alucinógenas uno ve, es más o menos lo que pasó con el cannabis, ¿cierto? Entonces usted ve dos posturas, los detractores que lo satanizan, y ahí hay un error, porque hay una parte que tiene unos metabolitos del cannabis medicinal que tiene un potencial terapéutico, pero hay uno que entonces los que lo romantizan, usted no puede decir que no tiene un potencial deleterio. Y yo no sé si ustedes vieron que empezaron a salir un montón de documentales. ¿Se los han visto? En Es una Netflix, locura. yo sí, el del LSD también. Entonces, cuando usted se ve, yo le llevo contado como 4, tienen diferentes nombres. Usted, si usted se ve eso muy rápido, usted, todo es verdad. Pero es como y lo si que usted está se queda pasando. con Con esa única verdad. valor, yo creo que ese es como el resumen de todo este montón y es, venga, si usted se va para alguna de las dos corrientes, probablemente se esté equivocando. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí llegara y comenzara, los hongos alucinógenos son tóxicos, son súper malos, envenenan a la gente, el que sepa mucho va a decir, oigan a esta, pues a quién sacaron, venga, no. Si usted lo compara con una droga, por ejemplo, como cocaína, como heroína, no, usted nunca se va a morir con un hongo de esos. Pero yo le pregunto al que le dice, es que en esos hongos está la cura, la última, a la depresión, al trastorno por uso de sustancias que se utiliza en mi área, a la ansiedad. Y yo le digo, entonces, yo te mando un kit, dale, piquito bebé, y se solucionó. Tampoco. Entonces es como de responderse preguntas muy específicas y creo que Medellín está inmerso como en la polarización de todo. Es que incluso, te voy a decir algo, con esto de las famosas llamadas o mal llamadas medicinas ancestrales y con los viajes, por ejemplo, de yagé o con las tomas de muchas de esas medicinas para tener esos viajes en los que encuentras con tus traumas y logras sanar y al final son un riesgo grandísimo para el cerebro y para las personas también. Entonces uno dice que ahí uno tendría que particularizar eso, esa persona. Entonces con toda la parte de medicinas ancestrales, yo creo que estamos como volviendo adentro, a mirarnos, como a encontrarnos. Pues la pregunta es, ¿no habrá otras técnicas? El cerebro es capaz de hacer lo mismo.
¿Será que con técnicas de la respiración? Y yo no te digo que no tengan un potencial terapéutico, pero creo que la manera como lo estamos informando a mí me genera como riesgos. Yo en estos días hablaba... poca responsabilidad a la hora de entregar la información. En estos días yo hablaba con un profe de psicología de la universidad y me pareció, pues no puedo decir que esto fue mío, esto fue de la mente de él, me pareció brillante porque entonces uno dice, tienen potencial terapéutico, todo. Y la investigación se está volcando en ellos. La electricidad tiene un potencial terapéutico en el cerebro, toda. Péguese de una primaria. No, vea lo que hacían los electrochoques al hacer esta teoría. Entonces, mira, todo lo que tuvimos que depurar para decir existe TECAR, los hongos han estado y las sustancias ancestrales han estado toda la vida de las personas, en ceremonias religiosas, en actos de guerra, pero empezó lo recreacional. Por allá en los 60 se estudiaron mucho desde el punto de vista terapéutico. Estados Unidos lo satanizó, el mundo lo satanizó, luego volvieron. Pero hay una cosa que yo veo que tiene mucha fuerza en Medellín y dice, vea, solo la persona que lo ha vivido la puede acompañar usted. Y a mí eso me genera muchas preguntas, porque yo digo, entonces vos viviste el COVID, vos me acompañarás a mí. El que sabe mucho me va a decir, pero venga, es que nosotros estamos hablando del despertar, es muy bonito, el despertar de la mente. Los más tesos dicen psiquedélicos, el despertar como del alma, de una cosa mística. De hecho, no se puede poner palabras. Hay algunos expertos que les he escuchado la palabra de inefable. Sí, claro. Pero la inefabilidad se consigue también a través de un estado, de una frecuencia propia que es por encima del amor. Cuando estás conectado con eso no necesitas nada. Eso me encantaría, que los papás también como que le dijeran a los pelados, venga, claro, es que es súper importante mirarse adentro, es súper importante hacerse preguntas, hay que estar conectado. Pero entonces, qué tan chévere trabajar la espiritualidad, qué tan chévere trabajar la respiración, qué tan chévere trabajar yoga, porque cuando yo veo esto así, yo me hago preguntas y si vos tenés un problema mental. Eso te iba a decir. ¿Y si hay vos algunas estás personas que, eso te iba a decir, hay algunas personas que pueden tener riesgos graves al consumirlo, porque lo que estás hablando sí es muy linda la espiritualidad, pero es que la espiritualidad no se vive un fin de semana y el resto del año no. Cuando tú quieres vivir una vida espiritual, la tratas de tener los 365 días del año. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que de pronto quieren hacer esa inmersión a su conciencia o a la espiritualidad acudiendo a este tipo de productos y que tengan de pronto alguna característica? ¿Qué les podría pasar? Entonces, que es cuando lo que denominamos el mal viaje. Entonces, algunos dicen, mire, ¿el mal viaje de qué depende? De cómo llegue usted preparado. Entonces le dicen, usted se tiene que preparar bien. Entonces salen preguntas. ¿Qué es prepararse bien? Hidrátese bien. ¿Qué es hidratarse bien? Coma bien. ¿Qué como? Porque eso tiene por allá un precursor de una sustancia que se llama triptófano. Ese es el precursor de la serotonina, uno de los mensajeros más bonitos que tenemos. Y entonces, ¿qué pasará si yo estoy medicada, si tengo una dieta alta en triptófano? Son preguntas que no se han respondido. Entonces, son como dejar hilitos abiertos. Yo me pregunto, ¿qué pasará? Digamos que muchas de estas sustancias, ancestralmente, como una toma de yagé, estamos todas, ¿cierto? Una cosa es que estemos todas con música, inmersas en eso, nos preparamos, hay una persona que lo está siguiendo, pero aquí esto es claro, a pesar de que esto se está investigando, esto no está regulado en Colombia. No, jamás. Entonces, tengo preguntas. ¿Usted a quién le va a pagar la ceremonia? Si usted hace un mal viaje o porque no estaba hidratado o porque esa persona no le detectó y no era una persona experta, porque esto es fundamental para el acompañamiento. O sea, la combinación del medicamento que tomas con eso no sabes porque como no se ha visto o no hay como una evidencia científica, tú no sabes que puedes perder la vida. Entonces no es de generalizar, es de precisar. Vení. Vos tenés esto, vos estás tomando esto. A mí en un par de ocasiones me han llamado y me han puesto unos escenarios y me dicen, vea, doctora, yo
psiquiatría me está tratando por un trastorno afectivo bipolar, he estado muy mal medicado, salí del psiquiatra. Yo consumo sustancias, pero yo quiero experimentar con esto. Ajá. Y yo le dije, ve, mi recomendación como toxicóloga, y tengo esta otra cosita, mi recomendación como toxicóloga no es... no es que en este momento volvamos a psiquiatra. La salud mental en Medellín es súper importante, llame al psicólogo, volvamos a lo básico. Si llega un momento que es el escenario ideal, miraremos, pero este no es el escenario. Y algunos me dicen, no importa, yo voy a hacerle, si algo la llamo. Listo. Hay una cosa que me llama mucho la atención y son las características de la personalidad. Las características de la personalidad es ese conjunto que hacen que a vos te tan querida, ya tan conversadora, tan dulce. Hay unas características que pueden conformar un trastorno y eso es de diagnóstico del psicólogo, del psiquiatra y necesita terapia. Entonces, se supone que todo esto va hacia una cosa que se llama la dilución del ego. Yo me conecto con algo más grande, demasiado bonito. Y si vos de pronto sos un narciso, esas personalidades que hemos visto por ahí como sociopáticas, eso no significa que te vas a volver un santo. Santa María Claire, sí. No, ¿cierto? Y si, digamos, esa experiencia te refuerza tus características. O despierta algo que tenías metido, Guardado, o sea, que le pasa ya. muchísimo. Ajá. Algo que de pronto no sabía, es más, un abuso en la infancia que ni siquiera la tenía presente, no la tenía, Además, acuérdate, la lo que recuerda. No solamente es necesario que haya pasado, Me lo que tu escucha. mente crea, lo cree. Entonces, claro, puede que en uno de esos viajes tú digas, es que a mí me abusaron, y puede que el abuso nunca haya existido, pero para ti se convierte en una realidad. Son muchas preguntas y entonces yo en estos días ponían en el Twitter por algo que vi como en un paciente y fue una recomendación de una sustancia y ese paciente tuvo un compromiso hepático y yo dije, qué tan importante que cuando usted da una recomendación hay veces por dejar de ser boba, esto es lo que te va a sacar de esto, Que yo además me somos- haga cargo de vos. Somos la cultura de, a mí me funcionó, ¿por qué no lo intentás? ¿No? El automedicarnos. En el cerebro cuando esas sustancias ingresan. Para mí eso me llama muchísimo la Eso- atención, entonces tengo que aprovechar la profesional. Cuando uno mira los alucinógenos, los psicodélicos, que son un montonón de sustancias, sobre todo estos hongos que pertenecen a un género, se llama psilocibe, es que el nombre es hasta como bonito. Hasta bonito. Entonces, cuando entra, digamos, su principio activo, que sigue como unos cambios, llega a unos receptores que yo le digo que son como la caja de Pandora del cerebro, se llaman los receptores de serotonina. Y la serotonina tiene que ver con tu emoción, con tu afecto, con tu líbido, con el apetito, con un montón de cosas. Entonces, se supone que cuando uno los consume, los puedes consumir en hongos frescos, en hongos secos, pero también está cápsulas, entonces, venga, ¿cómo me lo van a dar? Y las dosis cambian y no está claro el concepto que todo el mundo cree que domina. Esto es una microdosis. Entonces los expertos dicen, es un décimo de la dosis terapéutica media. ¿Cuál es la dosis terapéutica media? Y no está ¿A usted qué le van a dar? Entonces cuando llegan te producen, dependiendo de las dosis, alucinaciones, ilusiones. Es que yo veo por allá como, puedo como cambiar lo que estoy viendo. Alucinaciones es que no tengo eso. Puedo tener experiencias corporales y experimento esa sensación de inefabilidad. Tengo acá una pregunta y es que muchas de las personas que los han consumido o que los quieren consumir dicen, es que esto me estimula la glándula pineal. Y la glándula pineal sabemos que es responsable de la conciencia en cierta forma, De la producción apertura de y de la melatonina, producción de... entonces te dicen... ¿Es ellos- cierto o no? Sí. Ellos tienen que ver con un despertar de la conciencia, de la mente. Pero alterado. Sí, y del espíritu. Ahora, nuevamente, eso tiene todo su potencial terapéutico. Yo como toxicóloga pienso que sí. Solos, como lo estamos haciendo en Medellín, guiados de pronto por una serie Por que el te quedaste chamán. dormida en la El mitad. chamán. Creo que Hacen cursos ahí de chamán en 24 horas. deberíamos como precisarlo. Se necesita formación de las Total. personas. Y uno dice, un psicólogo
pues por la regulación que hay en Colombia, es un hecho, no puedes prescribir. No puedo. Yo me voy mejor con champiñoncitos y setas a la ensalada. Sí, y los de la así nomás. casita, bien ricos. Ya Doctora volvemos. Mari, gracias por acompañarnos. Vamos a un corte y ya regresa.